Hola, seguimos con esta secuencia a la que he titulado Aprended del Rey. Esta sería la segunda parte, en la que estamos por el momento sumidos en el texto de Mateo 11:28, donde el Señor Jesús habla de que debemos imitar su mansedumbre y su humildad. Pero hoy quería hablarles de algo que también es muy importante, algo que es evidente, que se llama la falsa humildad y que es algo de lo que deberíamos cuidarnos todos. En el mundo es algo normal la falsa humildad. El problema es cuando en la iglesia la vemos también. Y no quiere decir que son algunos los que la hacen o la practican. El asunto, hermano, de por qué debería preocuparnos es porque tanto tú como yo no estamos libres de caer en ella, a menos que permanezcamos en la fe, a menos que vivamos clamándole a Dios, a menos que vivamos orando por ello, a menos que vivamos alimentándonos de la palabra y pedirle a Dios que nos libre de caer en la falsa humildad. Porque la falsa humildad tiene características, hermano, que nos hacen perder el camino y el rumbo de nuestra fe. La falsa humildad actúa como una máscara, actúa como una careta que nos hace actuar en función de las condiciones y situaciones y según de las personas con quien queremos actuar de una manera más bondadosa y con quien queremos actuar de una manera menos bondadosa. Un texto que grafica muy bien esto y pone en contraste una humildad de la otra, una falsa y verdadera humildad, las pone en contraste, creo que podría ser bien el texto de Lucas, el capítulo 7, el verso 36. Es donde se nos cuenta la historia de Simón, al que Lucas le llama el fariseo y Marcos y Mateo le llaman Simón el leproso. Pero el texto grafica el momento en que Simón invita al Señor Jesús a su casa, le abre las puertas de su casa, hace una cena hermosa para él, un banquete, y dice la palabra que en el preciso instante de que todos disfrutaban del banquete, llega una mujer pecadora, abre un frasco de alabastro, y mientras ella hace esto, tanto Simón como algunas personas de las que estaban se quedan pasmados y empiezan a criticar en su corazón y a decir, ¿qué hace esta pecadora en mi casa? ¿Por qué se atreve ella a entrar así? ¿Qué hace ella molestando al maestro? Pero no queda allí la historia porque dice que ella vierte este perfume que tenía el valor aproximado, para que tengamos una idea, de un sueldo anual de una persona. Ella no le importa nada y ella vierte este perfume a los pies del Señor y desde que hizo eso solo se dedicó a adorarle, adorarle y adorarle. La falsa humildad da apariencia de bondad. Parecía que Simón abría las puertas de su casa como cualquier creyente cuando recibe a Dios en su corazón. Parecía que Simón le daba la honra a Jesús como cualquier creyente, diácono, predicador, pastor, hijo de Dios, que profesa ser hijo del Dios viviente, que profesa ser seguidor de Cristo, que habla de palabras bondadosas, pero no lo es. Parecía que Simón simplemente hacía un banquete en gratitud a aquel en el cual había reconocido verdadera bondad y el reino de Dios en Jesús. Pero sus pensamientos y los verdaderos deseos de su corazón salieron a flote. Hay dos lecciones que sacas de Simón, que es fácil engañar al mundo, pero a Dios no. Y otra cosa, que tarde o temprano la falsa humildad saca a flote realmente quién eres tú. Por otro lado, tenemos a una mujer a la que todos criticaban, a la que todos juzgaban, pero una mujer que en algún momento de su vida descubrió que Jesús era realmente el Salvador y se debe haber arrepentido de su vida pasada, se debe haber arrepentido de sus pecados y no tuvo reparos, no escatimó en entrar pese a las miradas de juzgamiento que recibiría, pese a las críticas, no tuvo reparos en humillarse a sí misma e ir a los pies de Jesús para ser hecha libre de toda carga. Hay una cosa que la falsa humildad no puede hacer. La falsa humildad jamás hará lo que hizo esta mujer, negarse por completo a sí misma y que sea Dios el que habite en su corazón. La falsa humildad jamás le da la honra a otro. La falsa humildad necesita ser siempre vista.
La falsa humildad siempre será pura apariencia. La verdadera humildad se humilla. Y aquí este cuadro también nos deja una gran lección de un error que mucho cometemos los creyentes. A veces los creyentes creemos que somos nosotros los que cambiamos a las personas, que eso es nuestra palabra, que es nuestra prédica, que es quizá este mensaje, que es mi canción, que serán mis visitas, y nada más falso que eso, porque la misma palabra dice que es el Espíritu Santo de Dios el que da convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. No somos nosotros. Seamos cada vez más como esta mujer y seamos cada vez menos como Simón. No vivamos de apariencias, no vivamos de falsa humildad, y cada vez seamos más como dijo el Señor en Mateo 11:28. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y tendréis verdadera paz. Que el Señor los bendiga.